Listo, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar una vez lo que sería la última clase del capítulo de neumofisiología y nos quedamos justamente viendo los gases respiratorios. Vimos la clase pasada lo que es la difusión de los gases y hemos visto cómo se transporta sobre todo el oxígeno. Ahora vamos a hablar cómo se transporta el dióxido de carbono, también llamado anhídrido carbónico o CO2. Bien, recuerden ustedes que el CO2 es no solamente más difusible que el oxígeno, es también más soluble, ¿de acuerdo? Tiene la capacidad de poder tener mayor solubilidad al agua. Pero resulta que el CO2 se transporta principalmente bajo la forma de bicarbonato, en un 90%. Y solamente un 5% está disuelto en el plasma y un 5% está unido a la hemoglobina como carbaminohemoglobina. Entonces, la forma principal de transporte del CO2, no se olviden, es como bicarbonato. Mientras que en el caso del oxígeno, la forma más importante de transporte es unido a la hemoglobina. Ahora, ¿cómo es que el CO2 se transforma en bicarbonato? Todo ocurre dentro del glóbulo rojo, muchachos. Por eso yo les decía, el glóbulo rojo contiene la hemoglobina y todo el mundo cree que el glóbulo rojo solamente participa en el transporte de oxígeno, y no, es falso. El glóbulo rojo es fundamental para el transporte del CO2. Cuando el CO2 pasa del alveolo hacia la sangre o de los tejidos hacia la sangre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Sería en todo caso de los tejidos hacia la sangre, porque el alveolo pasa oxígeno. Entonces me corrijo. De los tejidos hacia la sangre, el CO2 ingresa al glóbulo rojo. Y una vez que ingresa, va a sufrir una acción enzimática de la amidrasa carbónica. La amidrasa carbónica va a permitir el enlace químico del CO2 con el agua, generando el ácido carbónico. El ácido carbono, como ácido débil, se disocia, transformándose en bicarbonato más hidrogenión. Este bicarbonato que se ha formado dentro del glóbulo rojo sale del glóbulo rojo y se va ¿a dónde? Al plasma. Es así como el CO2 se transporta como bicarbonato. Repito entonces, el CO2 que se ha generado en los tejidos, en las células por el metabolismo celular, pasa hacia la sangre e ingresa al glóbulo rojo. Dentro del glóbulo rojo recibe el accionar de la amidrasa carbónica, se mezcla con agua, se forma ácido carbónico, el cual se disocia en bicarbonato más hidrogenión, y el bicarbonato sale y en el plasma se comienza a transportar el CO2. ¿Y después qué pasa? Después vámonos ahora a los pulmones. Teóricamente el CO2 tiene que salir al medio ambiente otra vez, ¿sí o no? Hacia afuera. No va a salir como bicarbonato. Así que estamos ahora en un capilar pulmonar y aquí está el alveolo. Miren, el bicarbonato que está en el plasma ahora se mete nuevamente al glóbulo rojo. Se une a un hidrogenión formando ácido carbónico. Y nuevamente la enzima amidrasa carbónica disocia este ácido carbónico en agua más CO2 nuevamente. De tal manera que el CO2 sale como gas, atraviesa la membrana capilar y de ahí se va hacia el medio exterior. ¿Se dan cuenta o no? Entonces el glóbulo rojo y la amidrasa carbónica permiten la transformación del CO2 en bicarbonato y de bicarbonato en CO2 nuevamente. Por eso es importante que el paciente tenga una adecuada masa de glóbulos rojos para que haya un adecuado transporte de CO2. Bien, ahora, el CO2 disuelto, que es más o menos el 5%, obedece a una ley físico-química que se llama la ley de Henry. Es cierto, el CO2 no solamente es 20 veces más difusible, es 20 veces más soluble que el oxígeno, pero a pesar de eso, solo un 5% de CO2 se transporta disuelto en el plasma. El resto, bicarbonato, no se olviden. Aquí está la ley de Henry. Es una fórmula que relaciona la presión del gas, la concentración del gas y el coeficiente de solubilidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y aquí podemos ver los coeficientes de solubilidad. Miren el coeficiente de CO2, 0.5. Y observen el resto de gases, incluido el oxígeno,
como vemos, el coeficiente de solubilidad del CO2 es mucho mayor que del oxígeno. Muy bien. Efecto Haldane. Yo les comenté que la hemoglobina era como una chica fiel, ¿no es cierto? Cuando se une a otro gas, ya no le interesa unirse a nadie más. Bien, cuando la hemoglobina está sin oxígeno, escuchen bien, está desoxigenada, es más proclive que se unan moléculas de CO2. Recuerden que el CO2 no se une al núcleo N. ¿Dónde se une el CO2 en la hemoglobina? Lo dije. ¿En dónde se une el CO2 en la hemoglobina? ¿En qué parte de la hemoglobina? En las cadenas de globina, alfa o beta, en los radicales amino. Es por eso que CO2 más hemoglobina me forma la carbaminohemoglobina. ¿Me entienden o no? Bien, si soy una hemoglobina sin oxígeno y por ahí veo un CO2, yo puedo coquetear con ese CO2 y unirme con él a través de mis cadenas de globina, ¿de acuerdo? Pero si soy una hemoglobina con oxígeno, ya soy una oxihemoglobina, ya estoy aparentada con el oxígeno, mi afinidad al CO2 disminuye, ya no me interesa unirme al CO2. ¿Me hago entender o no? Caso contrario, soy una hemoglobina con CO2 unido, viene un oxígeno, no le doy bola y no me quiero unir, pierdo afinidad porque ya estoy unido a un CO2. Y si soy una hemoglobina sola, puedo escoger entre un oxígeno o un CO2, cualquiera de los dos, pero no los dos a la vez. ¿Me entienden? No existe la carbamino-oxihemoglobina, no existe. ¿Me hago entender? ¿Cómo se llama ese fenómeno? El efecto Haldane. El efecto Haldane, propiedad de la hemoglobina, en donde la desoxigenación de la sangre incrementa la habilidad de la hemoglobina para aportar CO2. Si está solterita, agarra el CO2. Si está oxigenada, ya no quiere saber nada con el CO2. Muy bien, aquí está carbamino. Es cuando el CO2 se une a los radicales amino de las cadenas de globina y forma la carbaminohemoglobina. Mientras que el monóxido de carbono, recuerden, no se une a las cadenas de globina, se une al núcleo N. ¿De acuerdo? Si se une al núcleo N, no le da espacio al oxígeno para ser transportado y te puedes morir. No te vas a morir por intoxicación por carbamino, pero sí te vas a morir por intoxicación con carboxihemoglobina, que es cuando el CO se mete al núcleo N. ¿Cuál es el antídoto para una intoxicación por monóxido de carbono? Oxígeno puro. Es por eso que los bomberos llevan una máscara con una bolsita. ¿Han visto o no? Se llama máscara de reservorio. Se le coloca al paciente, te da oxígeno casi puro y de esa manera intenta romper el enlace fuerte entre el monóxido de carbono y la hemoglobina. Eso lo van a ver en toxicología los que pasen. Curso de concentración o curvas de concentración de oxígeno y CO2. Bien, en todo caso sabemos que a nivel de las arterias lo que predomina es la presión parcial de oxígeno y menor la presión parcial de CO2. En la parte venosa predomina más la presión parcial de CO2 que la parte de oxígeno, ¿no? Bueno, aquí vemos la concentración de CO2 es mayor que el oxígeno porque es más soluble, mientras que el oxígeno tiene menor concentración porque vas a unir a la hemoglobina y muy poco está soluble en el plasma. Hipoxia. Vengo del hospital ahorita de trabajar, he estado haciendo interconsultas y acaba de llegarme un muchacho de 18 años que ha convulsionado y ha hecho una neumonía aspirativa. Está con su neumonía basal derecha y está con oxígeno a una máquina de ventilación mecánica, una neumonía severa. Si yo le saco un ADA, ¿qué es un ADA? Un análisis de gajes arteriales, voy a observar que su presión parcial de oxígeno no es 96, estaba en 45. ¿Qué había pasado? Ha bajado su cantidad de oxígeno en sangre. ¿Cómo se llama eso? Se llama hipoxemia. Hipoxemia, disminución de oxígeno en la sangre, EMA es sangre. Pero si hay hipoxemia y yo no le doy oxígeno a este muchacho, ¿qué va a pasar con sus células? ¿Van a recibir oxígeno adecuado, sí o no? No.
¿Cómo se llama esa condición en donde los tejidos y las células no reciben adecuadamente oxígeno? Se llama hipoxia. Hipoxia es la deficiencia de oxígeno en los tejidos y por ende en las células. Entonces, la hipoxia sería consecuencia de la hipoxemia, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cuántos tipos de hipoxia hay? Hipoxia hipóxica, hipoxia anémica, hipoxia isquémica, hipoxia histotóxica. Comenzaremos con la hipoxia hipóxica. Nos vamos todos ahorita en un helicóptero a Cerro de Pasco. Estamos hablando cerca de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Pregunta, ¿la presión atmosférica en Cerro de Pasco es igual a la presión en Lima? ¿Es menor, sí o no? Es menor. Se dice que la fracción inspirada de oxígeno en Lima es 21%. ¿Cuánto es la fracción inspirada de oxígeno en Cerro de Pasco? ¿Alguna idea? Se dice que es más o menos 30% menos. Es decir, la tercera parte. 21 entre 3, ¿cuánto es? 7, ¿no es cierto? 21 menos 7, 14. O sea, más o menos 14 a 15% de la fracción inspirada en Cerro de Pasco. Si yo voy a Cerro de Pasco y llego y comienzo a hacer deporte, jugar básquet, vóley, fulbito, ¿qué va a pasar? Voy a sentir agotamiento que no lo sentí en Lima. ¿Y por qué? ¿Estoy con mala condición física? ¿Estoy muy gordito? No estoy acondicionado a la altura. ¿Y cómo es que mi primo que vive en Cerro de Pasco corre como loco y no se cansa? ¿Qué tiene él de más que yo no tengo? Y hace que la gente de la sierra corra mejor que yo. Exacto, tiene más hemoglobina y más glóbulos rojos. Una forma de compensar la altura y la falta de oxígeno en la altura es aumentando la concentración de hemoglobina y glóbulos rojos. Mi pregunta, ¿eso en cuánto tiempo ocurre? Si yo llego hoy día, ¿ya mañana puedo jugar básquet? ¿Cuántos días se necesitan para que aumente la hemoglobina y el hematocrito cuando uno llega a la altura? Más. Se recomienda por lo menos 7 días. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque cuando uno llega a la altura hay una hormona formada en el riñón que es la que estimula la formación de glóbulos rojos. ¿Alguien la conoce? Renina. Eritropoyetina. Y la eritropoyetina renal va a comenzar a formarse en mayor cantidad para que tu médula ósea roja forme más glóbulos rojitos y tú te compensas a la altura. Pero eso demora en promedio 5 a 7 días. Se recomienda 7 días. Así que si algún día son dueños de un equipo de fútbol que va a jugar un partido en altura, no lo manden un día para otro, pues para que se aclimate, mínimo una semana. ¿Ok? Bien, hipóxica, si me voy a Cerro de Pasco o a la altura, haré una hipoxia porque hay poco oxígeno en el ambiente que me rodea. Un ejemplo. Hipoxia anémica es una hipoxia que ocurre porque baja los niveles de hemoglobina. Soy una chica que ha quedado embarazada. Madre, ¿qué hago? No quiero estar embarazada todavía, no acabo oficio. ¿Qué hago? Voy caminando por la calle de la avenida Grau y veo unos carteles malignos que dicen atraso menstrual. ¿No es cierto? Y llamas por teléfono. ¿Sabes qué? Se me ha atrasado la regla. Ah, ya, vente aquí al asentamiento humano Los Olvidados de Dios. Ahí te voy a dar unas pastillitas para que tomen. No, para que te coloques en la vagina al fondito. Ah, ya, bueno, te lo colocas. ¿Qué son? Esos medicamentos son estimulantes de la contracción uterina. De tal manera que el útero se contrae y el saco gestacional sale. Aborto, pues. Aborto. Pero lastimosamente quedan rasgos, generalmente quedan membranas en el fondo del útero. Estas se infectan y comienzas a sangrar. Sangrar. Bueno, ya pasará y no pasa. No le cuentas a tu mamá porque te da vergüenza. Tu hemoglobina estaba en 14 y comienza a caer. 12, 10, 9, 8, 7, 6. Si tu hemoglobina cae a valores por debajo de 4 gramos de cilindro en menos de una semana, vas a entrar en insuficiencia respiratoria por hipoxia anémica. ¿De acuerdo? Entonces la hipoxia anémica ocurre cuando oxígeno puede haber en el ambiente. El problema es que no hay glóbulos rojos que lo transporten. ¿Me entienden? Ya que hablamos de hemoglobina severa, sobre todo agudas. Hipoxia isquémica o por estancamiento.
El ejemplo es cuando agarro, por ejemplo, una cuerda y me ato el brazo. Me lo ato. ¿Qué pasa si yo dejo esta cuerda acá por más de 15 minutos? ¿Qué pasa con mi mano? ¿Qué color adopta? Inicialmente pálido y después se pone azulado, ¿no es cierto? Azul violáceo. Se llama cianosis, pero es una cianosis por falta de llegada de sangre. Se llama cianosis periférica, ¿de acuerdo? Esos tejidos se están volviendo de ese color por la excesiva extracción de oxígeno y la sangre se comienza a estancar. Ahí viene el término de estancamiento. Y si no hago nada, no me quito la cuerda, mis dedos se van a comenzar a poner negros. Se llama gangrena. Entonces la gangrena ocurre cuando hay estancamiento de la sangre y todos estos tejidos que están estancados de sangre van a sufrir hipoxia isquémica. Lo mismo ocurre con un infarto al corazón, pues. Si me da un infarto al miocardio y se ocluye la arteria descendente anterior, rama de la coronaria izquierda, por un trombo, todo este pedazo de ventrículo izquierdo va a comenzar a sufrir isquemia y necrosis, ¿sí o no? Con infarto, que es otro tipo de hipoxia, en este caso del corazón, por un infarto. Hipoxia histiotóxica. Esta es una hipoxia que ocurre por estar expuesto a sustancias tóxicas o venenos. Por ejemplo, es un ejemplo nomás, te enteras, imaginemos, a ver, tú hija, te enteras que tu enamorado te es infiel con una amiga y tú dices, pucha, no puede ser, es mi mejor amiga, vamos a solucionarlo. Te compras tus 5 kilos de manzana, le sacas la pepita, ojo, es un ejemplo, no lo hagas, ¿verdad? Lo mueles, haces un polvito y se lo das con Inca Kola. ¿Qué tiene la pepita de manzana que puede matar a una persona? Cianuro. Por eso no se recomienda comer pepitas de manzana. Ya, se lo das, no lo hagas, ¿no? ¿Qué va a pasar? El cianuro se une irreversiblemente a la hemoglobina, formando cianohemoglobina. Y también el cianuro bloquea las enzimas de la fosforilación oxidativa. Y al final, por más oxígeno que le des a la persona, no lo va a poder ni transportar ni utilizar en la mitocondria. Y terminas haciendo hipoxia histiotóxica. ¿De acuerdo? Otra causa no es solamente los venenos, también se ve esta hipoxia histiotóxica en los pacientes con sepsis o infección generalizada. ¿Hasta acá se entendió? Muy bien, vamos a hablar de otro tema que es el consumo de oxígeno. Ustedes seguramente han visto en los comerciales de Gatorade, Esporade, a Cristiano Ronaldo, a Messi, corriendo en una máquina que es una cinta sin fin, con una mascarilla y unos electrodos, ¿sí o no? Y te ponen ahí, por ahí, ¿no? No sé qué cosa, de energía y lo demás. Ven, lo que están viendo ahí es una prueba llamada la prueba de ejercicio cardiopulmonar o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar. También se le llama la prueba de consumo de oxígeno. Es una prueba para ver cuánto oxígeno consumen los tejidos de la persona en mención, tanto en condiciones de reposo como en ejercicio. Se utiliza no solamente para medicina deportiva, también se utiliza para evaluar el estado de una persona. Por ejemplo, soy un paciente que ha sufrido 3 infartos al corazón los últimos 3 años y quieren ver cómo está mi capacidad de ejercicio. Recuerden que el ejercicio determina el estar postrado o caminar, el tener una vida sedentaria o una vida útil independiente, el tener actividad sexual normal o no, que cambia toda tu vida. Se te hace esta prueba y se ve si tus tejidos están captando el oxígeno adecuado, y todo depende mucho de tu gasto cardíaco. ¿Cómo se obtiene el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno, a partir de ahora en siglas, VO2, consumo de oxígeno, es el gasto cardíaco que se puede obtener por ecocardiografía, ¿ya? Por la diferencia de oxígeno a nivel arterial menos oxígeno a nivel venoso. ¿De acuerdo? Hablamos de la cantidad de oxígeno a nivel de la circulación arterial y venosa. Para eso le saco una muestra de sangre venosa y le saco una muestra de sangre arterial, y con eso tengo la diferencial de oxemia arterial y venosa multiplicado por el gasto. ¿Me entienden? ¿De acuerdo? Y esta diferencia va a determinar finalmente la capacidad que tienen los tejidos
de mi organismo o de la persona en mención para utilizar el oxígeno. ¿De qué depende? Miren, si lo ponemos aquí a Usain Bolt y yo, que estoy gordito, y me hacen la prueba cardiopulmonar, de lejos, ¿quién va a ganar? O sea, el metabolismo de estas personas que son atletas profesionales es muy bueno, muy óptimo, porque están en constante adaptabilidad. Si ustedes quieren ser deportistas profesionales, no lo van a hacer jugando PlayStation y viendo cómo juegan, ni sentados sin correr, eso queda claro. Tiene que ver mucho el condicionamiento muscular. Ya, me quedé picón, Usain Bolt me destrozó en el examen de consumo de oxígeno, pero si yo bajo de peso, hago ejercicio, todos los días voy corriendo, me voy ejercitando, es probable, no llegaré al nivel de él, pero la brecha se acorta y me voy acercando a él, ¿me entienden? Entonces, ¿de qué depende el consumo de oxígeno? Depende de cuánto ejercicio esté realizando yo, depende del sexo, la edad, la superficie corporal, la gestación, que aumenta en las etapas de gestación, o de algún tipo de actividad hipermetabólica como sepsis, fiebre, o en el caso de hipertiroidismo. Como dicen, ¿no? Juventud, divino tesoro, ¿no? Ustedes son de aquí, chicos, de base 20, 25, ¿no es cierto? ¿Me equivoco? O habrá alguno de 19, 18 también, puede ser. Bueno, yo cuando ingresé a la universidad, yo ingresé a los 16 años, a San Fernando, y cuando ingresé, yo mido 1,80 m, ahora estoy 1,79 m, me he cogido. Pesaba 74 kilos, era flaco, así me conoció mi mujer. Después le dije, discúlpame, pero no hay lugar a reclamo, después de los años. ¿Ya? Ella mide 1,55 m, ella bajita. ¿Ya? Entonces, y yo jugaba básquet, y yo me acuerdo que yo la clavaba en el aro, güey. ¡Pum! Me acuerdo, ahora no llego ni al tablero. ¿Por qué? Porque han pasado los años, ya no practico deporte, he subido 30 kilos, peso 102 kilos, me acuerdo, tengo 46 años, ya pues, con el paso del tiempo, el consumo de oxígeno de una persona comienza a caer. Es por eso que los atletas profesionales tienen un tiempo de actividad muy corto, ¿de acuerdo? Más o menos desde los 16 hasta los 35, ahí quedaron. Y eso que hay algunas disciplinas que a los 20 ya eres viejo. El valor normal de consumo de oxígeno al reposo es más o menos 3.5 mililitros de oxígeno por kilo minuto. Esta es la prueba. ¿Lo han visto o no? Van corriendo y ahí el paciente va respirando, hay un oxímetro y un capnógrafo, un electrocardiógrafo, ¿no? Un medidor de la presión, y aquí va saliendo todas las gráficas. Lógicamente es a tolerancia del paciente. Si el paciente se comienza a agotar o presenta dolor de pecho o se le cierra el pecho, es mejor cortar la prueba, ¿no? Y aquí están, miren, aquí están ustedes, están en la cúspide, aquí ahorita se sienten inmortales. Puedo hacer parkour, puedo tirarme el segundo piso de lengua, puedo saltar, hago todo, pero después vas a pagar la consecuencia, ¿de acuerdo? Es cierto, los atletas o los que hacen vida deportiva de joven tienen mejor vejez que los que son sedentarios, eso sí queda claro. Yo tengo 46, todavía corro algo, y si algo me queda es por haber sido, no profesional, pero sí basquetbolista amateur. En mi facultad y en mi promoción era basquetbolista, y yo corría. Me acuerdo que los sábados de San Fernando entrábamos a las 8, clase de método hasta las 10, y de 10 a 8 de la noche jugando básquet en la canchita. Solamente parábamos para hidratarnos y comer pan con camote con un poco de agua de caño con azúcar que venían ahí, ¿ya? Entonces iba cayendo, ¿no? Va bajando. Es por eso de que no pidan pues que una persona de 80 años tenga la performance física de un jovencito. Eso no es adecuado. Ahora, ¿qué ha pasado? Que cuando uno corre, no se pasa que ustedes están parados y en eso ven que para la combi o la cúster o tu movilidad, no sé yo, y ya es la hora de subir porque se te tarda y corres como loco, corres, subes al carro y ¿cómo entras? ¿Se dan cuenta o no? Y al cabo de unos minutos, ya pasó. ¿Qué es lo que pasó? Cuando uno hace un extremo ejercicio o un ejercicio extremo, tu cuerpo te pide oxígeno rápidamente, pero te lo pide tan rápido
que tú no logras cubrir la demanda y comienza tu cuerpo a extraer oxígeno de sus reservas. Recuerden que el oxígeno tiene como reserva la mioglobina de los músculos esqueléticos y lo extrae al máximo. De aquí has corrido y cuando llegas acá, cuando subiste a la combi, te paras y ese exceso de ventilación se llama la deuda de oxígeno. Haces hiperventilación para tratar de recuperar ese oxígeno que tu mioglobina te prestó, hasta que otra vez entres a un estado basal. ¿Me entienden o no? Aparte que tu frecuencia cardíaca aumenta, tu gasto cardíaco aumenta, tu presión arterial aumenta, ¿se acuerdan o no? Aumenta tu circulación pulmonar. Son los problemas adaptativos, o mejor dicho, los fenómenos adaptativos no son problema. El problema es cuando agarras y haces ese esfuerzo sin haber metido algo de energía al cuerpo. Si por ejemplo sales a las 8, había tomado un sorbo de manzanilla y corrió 2 cuadras para coger la combi. Pregunta, ¿le has metido energía al cuerpo? No. Y en ese trajín, o te paras bruscamente, ¡pum! Al piso. Te da un síncope, pues, porque has dado un sobreesfuerzo de energía y de oxígeno sin ningún tipo de reserva previa. Bien, también es importante que sepan que el aparato respiratorio participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base. Algún día van a ir al hospital, Rebagliati, Carrión, 2 de mayo, y van a ir a la emergencia y van a ver pacientes que respiran así. Qué raro cómo respira. Te acercas y huele a acetona, huele como a vinagre de manzana, un olor medio como manzana fermentada, y el paciente está ido. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué podrá tener? Exacto, una cetoacidosis. Es un paciente diabético que debe estar con glucosa en 300 o 400, ¿de acuerdo? Y está botando gran cantidad de elementos cetónicos derivados de la acetona, el alfa hidroxibutirato y el acetoacetato. Y huele a acetona. ¿Y por qué el paciente respira así? Porque si ustedes ven el pH de su sangre de ese paciente, está en 7, 6.8, cuando normal es 7.4, está recontracidótico. ¿Ves el bicarbonato? Está en 8, en 5, cuando debería ser 24 miliequivalentes. Está recontracidótico. Y no se olviden esto, chicos. Cuando el cuerpo cae en una acidosis, intenta llevar todo otra vez a su sitio, generando una alcalosis. Si inicialmente fue una acidosis metabólica, el cuerpo intenta llevar todo de nuevo, generando alcalosis respiratoria. Y una forma de entenderlo es botando CO2. Y esa respiración que han visto se llama respiración de Kussmaul o respiración acidótica, que es una respiración refleja que intenta botar el exceso de CO2 para que se logre la homeostasis. ¿Me entendieron o no? Entonces los pulmones también participan en este tipo de mecanismos. Bien, vamos a acabar con 2 ítems que preguntan en el seminario y también vienen en el examen: las variaciones de la función respiratoria en la obesidad y en la altura. En la obesidad, recuerden, no voy a explicar más que lean. Hablo aquí de los obesos mórbidos, ¿ya? Esos que tienen IMC más de 35, o sea, gordos, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? La grasa no les permite una adecuada amplexación, les disminuye la elastancia para que todo regrese a su sitio, tienen una capacidad pulmonar pobre, tienen una capacidad de cierre pobre, se les cierra rápido, los bronquios chiquitos. Estos pacientes muy obesos, como vemos acá, tienen una serie de alteraciones funcionales que van a originar caída de la función pulmonar cuando más gordos son. Ya, baja sus capacidades pulmonares cuando el IMC es mayor. Hay una relación inversamente proporcional. La capacidad pulmonar total puede estar normal, pero cuando son muy gordos se ve reducida. Es por eso que el gordito cuando corre una cuadra es como que si hubiera corrido 4 kilómetros, ¿sí o no? Porque tiene una capacidad pulmonar pequeña. ¿Y por qué?
Porque su diafragma e intercostales están engrasados, llenos de grasa. Ustedes han comido, disculpen la comparación, pero aquí en fisiología hay que hacer mucha correlación. Han comido un bife normal, o un bife normal y un bife Angus. El bife Angus es un bife que tiene un marmoleado de grasa. ¿Se dan cuenta o no? Tú lo fríes, qué rico, jugosito, ¿no? Pero pobre tus arterias. Lo que pasa es que ese Angus viene de vacas súper gorditas, en donde su grasa se ha metido a las fibras musculares. Algo así ocurre con el obeso mórbido. La grasa se mete a las fibras musculares del diafragma y los intercostales, y esos músculos ya no tienen la potencia ventilatoria de un músculo de una gente flaca. ¿Y cuál es más grave? Más grave es la obesidad central, también llamada la obesidad androide, es decir, los panzones. ¿De acuerdo? Porque hay también obesidad ginecoide, ¿sí o no? Caderas anchas, ¿de acuerdo? Pero cuando hay obesidad central, que es esta de acá, esta es más peligrosa, porque la grasa no solamente infiltra los músculos, se mete entre las vísceras. Y hay más riesgo no solamente a hacer problemas respiratorios restrictivos, principalmente restrictivos, sino que también hay más riesgo de hacer infarto al corazón, hígado graso, diabetes, problemas de litiasis vesicular, pancreatitis aguda. La obesidad no es buena. Los volúmenes dinámicos, como lo había dicho, el tejido graso comienza a infiltrar el abdomen y también afecta las vísceras y la motilidad del diafragma. El gordito cuando sopla, sopla poco volumen. Un flaco, sople. Un gordo, sople. Se acabó. Tiene volúmenes pulmonares pequeños. Eso explica su pobre capacidad para el ejercicio. Y cuando hablo de ejercicio me refiero a todo, incluyendo actividad sexual. Quieren tener sexo con su chica, pero se cansan rápido, pues. Y la chica dice, pucha. Y aquí está, ¿no? Obesos mórbidos. Estos ya son extremos, ¿no? Extremos. Otro problema que tiene el obeso, aparte de todo lo que les he dicho, roncan mientras duermen. ¿De acuerdo? ¿Y por qué roncan? Porque la grasa se mete entre los tejidos faríngeos y nasofaringeos. Y cuando duermen, los tejidos que son más fofos, ¿no? más blandengues, se colapsan. Y el paciente lo que hace esto. ¿Lo habrán visto alguna vez? Sí, se mueve la cabeza, sí. Si eso ocurre no una vez, y no ocurre 10, 15 o 20 veces por hora, tiene un nombre. Se llama síndrome de apnea obstructiva del sueño. Síndrome de apnea obstructiva del sueño, o SAOS. El problema no es que ronque. El problema es que como cada vez que se despierta, no duerme bien. Y al día siguiente se siente en su chamba a trabajar y se duerme. Viene a clases de fisio y se duerme. Va al cine con sus hijos y se duerme. Y se puede dormir manejando. Y si está manejando en el pasamayo, ya se imaginan en qué acaba eso. ¿Se dan cuenta o no? Pero eso no es lo grave. Lo grave es que se sabe que los obesos que roncan y tienen apnea del sueño tienen más posibilidades de morir de infarto, muerte súbita y hacer hipertensión pulmonar. Así que si tienen por ahí papá, mamá, abuelo, abuela gorditos y los quieren más tiempo en ese mundo, hagan que bajen de peso. Hagan que bajen de peso. Bueno, esto ya les he hablado, esto ya hablé. Bien. ¿De qué sirve que yo haga actividad física si lo que quiero es hipercalórico? El pan engorda, mentiras, el pan no engorda. Engorda si tú te comes 20 panes y solamente mueves el pulgar para chatear o para whatsappear, ¿no es cierto? Pero si haces actividad física no hay ningún problema. El ejemplo, por ejemplo, ¿cómo se llama este nadador? Michael Phelps. Él, por ejemplo, tiene un ingreso de calorías de más de 7.000 kilocalorías por día. Casi 3 veces más de lo que corresponde a un ser humano promedio, que son 2.000 kilocalorías. Y ustedes lo ven que el tipo es atlético, pero está todo el día en la piscina, pues, practicando y practicando, ¿no? Tiene un estado metabólico muy alto. Así que depende mucho de la actividad metabólica que tú hagas.
En el obeso hay problemas en el intercambio de gases. Tienden a hacer hipoxemia, sobre todo cuando están durmiendo o cuando se echan. Cuando se echan, toda la grasa abdominal comprime el diafragma y de esa manera respiran poco. Los obesos tienden a ser hipercápnicos. Miren todo lo que tiene el obeso, ¿ah? Patrón restrictivo, capacidad pulmonar disminuida, síndrome de apnea del sueño, capacidad de cierre aumentada, tienen también hipoxemia, sobre todo al dormir, ¿no es cierto? Compliance disminuida, elastancia disminuida, tienen un montón de cosas. La ventilación en realidad está disminuida, hacen hipoventilación, lo que hacen es ventilar poco y pueden hacer hipercapnia. Más aún si es un obeso borracho o un obeso que ha consumido benzodiazepinas o hipnóticos. ¿Qué pasa? Hipoventilan más y van a hacer más hipercapnia. Y si la hipercapnia es muy elevada, ocurre un fenómeno, se llama la narcosis por hipercapnia. Y el pobre obeso se comienza a deprimir, se broncoaspira y se murió. Bien, entonces esta imagen refleja todo lo que hemos hablado, ¿no? Lo que sufre el pobre obeso. Así que yo soy obeso, lo soy. Yo sé que es difícil bajar de peso en el Perú, ¿no? Tu tallarín saltado, tu cevichito, tu causa rellena, tu lomo saltado, tu ají de gallina, tu arroz con pato, tu pollito a la brasa. Es terrible, ¿no? Es terrible. Pero lo ideal es que no seamos obesos, que hagamos actividad física. Bueno, yo la más gorda, yo llegué a pesar 120 kilos. Saqué una bomba. Y eso fue cuando me fui a Uruguay a hacer un stage en Montevideo un par de meses en 2012. Y cuando regresé, yo manejaba mi carrito, y todo era carro para acá, carro para allá, hasta que dos amigos de mi promoción me hicieron infarto agudo, de 40 años, ¿sabes? Infarto agudo, biomédico, ¿sabes? ¿Y qué tenían en común? Todo era carro. ¿Qué hice? Vendí mi carro. Y ahora, lo extraño, pero me muevo en combi, en taxi, lo que sea, pero corro, camino, me da gusto caminar, ¿ok? De tal manera de que perdí 20 kilos dejando el carro. No digo que lo hagan, pero me pasó a mí. El obeso entonces tiene una respiración rápida y superficial, de menor fuerza y con más resistencia. Y aquí era lo que les decía, el síndrome de apnea del sueño, ¿no? ¿Ha pasado esto o no? ¿No? Ha pasado de que tienes a tu pareja, se casan, jovencito, flaquito él, pero pasan los años y se engorda. Y antes, cuando te contaba poemas en la cama, ahora te canta ronquidos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Se duermen en todos lados. La obstrucción ocurre principalmente en la naso y orofaringe, ¿no? Bien, hasta acá se entendió y vamos con el último tema. Hoy acabamos temprano, ¿eh? Hoy acabamos temprano.